No pueden decir la palabra hijo o niño, de hecho la tienen prohibida. En las recomendaciones de Casa Fusa para la cobertura periodística del aborto se insta a evitar la palabra bebé. Y Casa Fusa es una filial de la IPPF. No pueden confesar abiertamente sus vínculos con los poderosos organismos internacionales que les dispensan toneladas de dólares. No pueden mostrar en primer plano cómo se realiza un aborto, cosa que pasó en el Senado ante el escándalo de todos. Pasó el año pasado que se mostró un aborto y la gente empezó a ponerse nerviosa y obligaron a que esa imagen, a que ese video fuese quitado, fuese removido. No pueden decir ni una palabra sobre el uso de los órganos de los bebés abortados en el proyecto de ley. De hecho, el proyecto de ley hablaba de muchas cosas, pero no hablaba de esto. ¿Por qué? Porque ahí aparece la famosa sigla IPPF, y entonces todo el mundo pierde la cabeza. O sea, no nos pueden ganar de frente, no pueden legitimar esto viniendo con honestidad. Entonces recurren a la estratagema de los griegos. En vez de decir que el aborto es un asesinato, dicen que es una interrupción. Cuando la palabra interrupción supone el cese transitorio de un proceso o de una actividad con la posibilidad de reanudarla. Ustedes tienen una conversación, se interrumpe y luego la pueden retomar. En un partido de fútbol llueve torrencialmente, se interrumpe, se puede jugar después. Pero ustedes no pueden devolver una vida a una persona, no pueden reanudar una vida que está cegada. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que la muerte es un proceso irreversible. No pueden decir destrucción del embarazo, tienen que decir interrupción. No pueden decir persona por nacer, dicen producto de la concepción, embrión o incluso preembrión, palabras que cosifican a la persona humana. No pueden decir la verdad, la cantidad de cifras de aborto, porque si se ve que la cantidad de cifras es muy inferior a la de la propaganda queda desprestigiada. Fíjense que, por ejemplo, Rubinstein pasó de 500.000 de abortos al año a 400.000, una caída del 20%. Y luego de 400.000 a 47.000. Si vemos, 47.000 es un poco menos del 10% de 500.000. Es decir, que están tirando cifras porque no les importa decir la verdad. Ninguna causa justa se puede mantener con argumentos mentirosos. Nos damos cuenta de que la comunicación social y política se ve atravesada por estas palabras talismán. El contrabando ideológico se da a través de otros términos. Palabra femicidio, esa palabra no existe, es un neologismo, no la usemos. No existe el femicidio, existe el homicidio. Derechos humanos, hay toda una distorsión en torno a la palabra derechos humanos. Usemos la palabra derechos de la persona humana. Violencia de género, hay toda una tergiversación. Te muestran un caso de una mujer golpeada, te dicen, no, violencia de género. No, esta mujer sufrió una injusticia. Homofobia, no existe la palabra. Patriarcado, otra palabra que intentan instalar. Género, para sustituir a sexo. Manifestaciones sociales, para referirse a los piquetes. Aborto médico o aborto terapéutico. Se intenta presentar el aborto como si fuese una acción que tenga como fin curar. De eso se trata la medicina y la terapia. Pero el aborto no cura nada, porque el objetivo de un aborto es asesinar a una persona. Y la persona no es un virus, no es una enfermedad. Por lo tanto, el aborto no es una práctica médica. Salud reproductiva, eufemismo. Bajo
palabrería se esconde la promoción del aborto. Derechos reproductivos, no existen de los derechos reproductivos. Educación sexual integral. Vayamos ahora al concepto de guerra semántica. Decíamos que la semántica es, ni más ni menos, una parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. La guerra semántica no es una guerra convencional, no es una guerra con tanques, con aviones, con caballería, con soldados, con naves. Es una guerra ideológica, porque el terreno de combate es la mente, es la inteligencia. Ahí está el ring, no está en el territorio. El territorio se ocupa después, el territorio es importantísimo, pero la guerra ideológica pasa por conquistar nuestra mente, la ciudadela de nuestra mente, la fortaleza de nuestra inteligencia, que, como decía Santo Tomás al principio, es aquello que Dios más ama en el hombre. Entonces, ¿cuál es el nervio de esta guerra semántica? Lo voy a sintetizar en esta frase, que no es mía, que es de un pensador platense, argentino, y si bien él se considera pagano, acá da el clavo y dice una frase redonda, que es la siguiente: si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Si nosotros hablamos el lenguaje de los demás, estamos retrocediendo. ¿Qué lenguaje estamos hablando? Nosotros, nuestras palabras, las conocemos, porque cada palabra introduce un campo semántico, un campo de significados, un campo de connotaciones, un campo de reflexiones y de conocimientos. Lo mismo que yo diga caballo, que para ustedes tiene una connotación simplemente llana, un caballo es un animal, a que yo diga corcel. Cuando pongo la palabra corcel, introduzco como una especie de mundo ya de heroicidad, de caballería, de guerra, hasta de honor. Uno dice, el príncipe llega en su corcel, y te imaginas un príncipe con pompas, con banderas, con colores, con ejército, atrás, con gente dispuesta a luchar por él, un príncipe victorioso, llega en su corcel. Entonces las palabras tienen una carga importantísima, y nuestras palabras están ahí. Nuestro cerebro debería estar codificado en estas palabras. Ante todo, la palabra Dios. La Unión Soviética impedía que se escribiese la palabra Dios con mayúscula, e incluso confiscó unas obras literarias donde el autor escribía la palabra Dios con mayúscula y solamente permitía que se escribiese en minúscula. En segundo lugar, la palabra patria, que nos refiere a los padres, a la tierra de nuestros padres, hogar, familia, matrimonio, autoridad, otra palabra que intenta, que se está intentando que sea demonizada. Los padres, no todos, pero muchos, se les intenta meter un complejo de culpa, que si vos ejercés la autoridad sobre tus hijos, entonces estás abusando de tu poder. Pero todo esto es mentira. Desde ya que existe un abuso de la autoridad, pero también existe un uso. De hecho, el abuso supone el uso. La misma definición nos lleva a darnos cuenta de esto. Pero se intenta aterrorizar a los padres para que no impongan autoridad. Y por lo tanto, los hijos reciben una educación de menor calidad. ¿Quién se beneficia de esto? Aquellos que buscan producir el caos. Porque yo no puedo producir el caos con niños educados. No puedo llevar al terrorismo mental o incluso al terrorismo físico a los jóvenes que tienen criterios, que tienen responsabilidades, que han sido bien educados. No puedo, porque ese tipo no va a aceptar mi propuesta. Lo puedo llevar al otro, al anárquico, al caótico, al que no tiene una imagen de padre fuerte, porque nunca se enfrentó con un padre que dijese no.
o una madre que le dijese que no. Otras palabras que están dentro de nuestro campo semántico es la palabra verdad, justicia, belleza, honor, legitimidad. Fíjense que la mayoría, por no decir casi todas estas palabras, no aparecen en el discurso político. Esto no es casual. Porque estas palabras nos llevan a otro mundo, a esa identidad que nosotros hemos recibido de chicos, en la cual las cosas tenían una esencia fija, había un referente, un arquetipo, un padre, una madre, la importancia de los abuelos, la familia. No es casual que a los abuelos se los esté como desplazando, que ya uno dice, no, mi abuelo, la típica, se escucha, algunos jóvenes, mi abuelo no entiende nada. Qué doloroso es escuchar eso, qué injusto. Y sin embargo es parte de esta guerra ideológica enfrentar al hombre con la mujer, feminismo, a los hijos contra los padres, a los nietos contra los abuelos, nos divide, nos enfrenta, nos descuartiza la familia. Y todo esto ha sido pensado porque hay un plan, es decir, hay una lógica oscura que conecta estas cosas entre sí. Esto hay que entenderlo. Esto no es que pasó, un descuido. No, desde ya que hay descuidos. Pero la única explicación del ataque sistemático, de la falta absoluta en algunos núcleos de lazos familiares fuertes, es que había un plan para hacer esto. Alguien, o varios, lo pensaron. Esas son nuestras palabras clave. Por eso nuestra tarea, o una de nuestras tareas, es restaurar estas palabras, volver a decirlas, volver a pensarlas, volver a saborearlas. Orden. Cuando te dice, no, quiero que haya orden en las calles. Entonces mucha gente tiene miedo de decir la palabra orden porque dice, no, porque si no van a pensar que yo soy gatillo fácil. Ahí está el problema. El problema está en que estamos pendientes del qué dirán. El problema está en que tenemos miedo a decir que lo blanco es blanco, que lo negro es negro, y siempre estamos como sospechando que alguien nos va a criticar, y le tenemos miedo, terror a eso. La tiranía juega con el miedo. Tenemos que vencer el miedo. Y el miedo lo vencemos recuperando estas palabras. Nuestro cerebro, nuestra mente. El objetivo de la guerra semántica, el objetivo último, es sustituir el criterio de lo verdadero y lo falso por otros criterios. Mayoritario, minoritario. Que las cosas ya no se juzguen si son verdaderas o falsas, justas o injustas, morales o inmorales. Sino que esto lo hace la mayoría o la minoría. Es lo único que me importa. Eso es la ruptura con la realidad. La ruptura con el orden, con nosotros mismos. Que las cosas no sean juzgadas según el parámetro de la moralidad, sino cerrado o abierto. Aceptar las drogas. ¿Es bueno o malo? Mira, sos más abiertos si aceptás el consumo de marihuana, aunque no consumas. No. No pasa por ahí. No pasa por ser cerrado o abierto. Pasa por ser cerrado o abierto a algo. Porque estará bien ser abierto a la verdad, pero estará mal ser cerrado a lo justo. Y estará muy bien ser cerrado a prácticas desordenadas, perversas. No tengamos miedo de decirlo porque es así. Que predominen otros parámetros. El parámetro de lo democrático y lo no democrático. Hoy se escucha en los profesorados que hay que democratizar el aula, hay que democratizar el conocimiento. No, señores, no. Conocimiento no es algo que nos construimos entre nosotros, que nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿cuánto será 2 más 2? ¿Vos qué decís? No, bueno, vamos viendo, debatiendo. No, hay cosas fijas. No hay que democratizar el conocimiento. Los que manejan estas palabras también intentan instalar dicotomías, como por ejemplo nazi, antinazi, fascista, antifascista, discriminatorio y no discriminatorio. Y la gran falacia de estos adjetivos, de cómo se usan por lo menos,
en el 99% de los casos, es que están preparados para causar un efecto. Decía Aníbal D'Angelo Rodríguez, que en paz descanse, una de las plumas maestras de la revista Cabildo, que todo está pensado según esta premisa. En este mundo actual, todo está permitido, todo. Negar la existencia de Dios, abortar, eutanasia, drogas, terrorismo, zoofilia, todo está permitido, salvo ser nazi. ¿Y quién es nazi y quién no? Lo diremos nosotros, es decir, ellos, es decir, los medios masivos de comunicación. Ellos construyen una definición y ellos luego te la aplican. Por eso es que tenemos que escapar de esta ratonera. Es un callejón sin salida. ¿Qué fuentes respaldan esta afirmación? Hay varios libros que me gustaría citar. Autores importantísimos, no son los únicos, pero por ejemplo, La palabra violada, del padre Petit de Murat, que está en internet. Es un artículo breve de 15 páginas, pero enseña lo esencial en esta guerra semántica. Lenguaje y educación de Antonio Caponetto. Lenguaje y logomaquia de Gustavo Corvi. El lenguaje y los mitos de Rafael Gambra. La palabra de Monseñor Derisi. Imagen y palabra de Rafael Blay de Obeid. La acción de un francés llamado Jean Cousset. El marxismo del mismo autor, Cousset. Y por último, el liberalismo es pecado. Pero especialmente el capítulo 21, 22 y 23, este libro de un sacerdote español llamado Félix Ardés Albani, en esos capítulos condensa una serie de criterios que son fundamentales, porque esto es una guerra ideológica, es un ajedrez. Es un ajedrez en donde se confunde lo psicológico, lo intelectual, lo moral y lo estratégico. La tiranía mental, decíamos, no busca convencernos de la verdad de sus afirmaciones, porque ese terreno es el nuestro, es nuestra palabra. Si empezar a jugar el juego de la verdad es entrar en el juego donde hay verdades absolutas, conclusiones. Ese es nuestro terreno, no es el de ellos. Entonces intentan, como no pueden demostrar la verdad de algo que es falso, nos meten miedo, nos intentan aterrorizar. Por eso es que estas ideologías son inseparables de la corrección política. Cuanto más falso sea algo, cuanto más resista tu razón a aceptarlo, cuanto más absurdo sea lo que te tengo que afirmar, más presión te tengo que meter para que lo aceptes. Por eso es que la ideología se entabla alianza con el Estado y el Estado ya se pone a disciplinar. Y luego el Estado, cuando no puede solo, incurre y trabaja junto con los medios de comunicación. Un ejército de periodistas, de intelectuales, de artistas, de cineastas, de escritores, que cuando vos digas algo que se salga del guión, estén ahí para castigarte. Para decirte, sos intolerante. Sos medieval, sos nazi, sos fascista. Es decir, ellos necesitan que vos tengas miedo. Por eso es una tiranía y por eso el primer paso para vencer esta tiranía es perder el miedo. Hay ejemplos. Recuerdo enero del 2018, un actor que calculo que las mujeres recordarán especialmente, Facundo Arana, que en un momento en una entrevista le preguntan, y él comenta que estaba muy feliz porque una exnovia que él había tenido se había quedado embarazada, y dijo, y estoy feliz que se haya realizado como madre. Entonces todos los feministas salieron a pegarle a este hombre por haber dicho que una mujer se podía realizar como madre. Una de las feministas que salió a pegarle se llama Muriel Santa Ana, una actriz. Y dijo que había cometido un aborto. Hizo una patética confesión, orgullosa de haber matado a su hijo. Sale otro periodista, Tomás Dente, a decir, eso es un asesinato. La palabra clave. Y todo el universo mediático a pegarle a Tomás Dente por decir,
asesinato. Esa palabra no se permite. ¿Cómo vas a decir asesinato? Es una opción. Vos no querés tomarla, no la tomes, pero es una opción. Dijo asesinato. Dijo el rey estaba desnudo y todo el universo se organizó para pegarle. Día después, otra actriz, Araceli González, dijo: yo no soy feminista. Amo a mi marido, amo a mis hijos, la respeto mucho, pero no soy feminista. Y de nuevo, explotó todo. Todo el mundo perdió la cabeza. Todo el mundo pegándole a esta mujer. Pongo estos ejemplos, no porque yo sea un fanático ni de Arana, ni de Araceli González, ni de Dente, sino para mostrar que incluso gente de la misma farándula, en el mundo del espectáculo, sufre estos ataques. Carlos Tevez, también por la misma época, enero de 2018, Tevez dijo en una entrevista que él cada tanto llevaba a su hijo al barrio de Fuerte Apache para que se haga duro y para que no le salga homosexual. Y de nuevo, todo el universo pegándole a Tevez. No estoy hablando de un intelectual, un profesor de historia, estoy hablando de Tevez. O sea, intentan disciplinar el pensamiento y como no lo logran por la razón, buscan lograrlo por la fuerza. Pero esto es propio de las tiranías. Yo no necesito a ustedes presionarlos para que ustedes vean algo. Yo lo puedo mostrar, ustedes pueden disentir o no. Pero si yo necesito presionarte, meterte miedo, terror, amenazarte, amedrentarte, algo huele mal. Soy débil. Por eso quiero que veamos que esta tiranía, que parece que tiene un poder enorme, también tiene una debilidad enorme. Porque su misma fortaleza es su debilidad. Necesitan imponer algo por la fuerza porque no lo pueden imponer por la razón. No pueden decir científicamente que no hay dos sexos. Necesitan elaborar toda una ideología perversa, todo un laboratorio de ideas, todo un aparato de palabras para poder justificarlo. Y así llegamos al tema de la psicopolítica. ¿Cómo llegamos a esto? Este hombre se llama Lavrenti Beria, policía del servicio secreto soviético. Utilizaba un texto con el cual disciplinaba a los rusos. Ejerció el mando entre 1938 y 1953, justo el mismo año que muere Stalin. Hubo un estadounidense llamado Kenneth Goff que se hace del texto. Él era un comunista. Goff era comunista. Luego descubre ese texto y cambia su posición a la de militante anticomunista. Y en los años 50 revela la estrategia de este hombre en un libro llamado Psicopolítica, técnica de lavado de cerebro. Y ahora entendemos bien qué es la psicopolítica. Las mismas técnicas que la Unión Soviética usó para lavar el cerebro a los rusos se están utilizando hoy en día para instalar la ideología de género, la educación sexual, la legitimación del aborto y también de las drogas, la normalización del piquete y muchas otras prácticas más. Y este libro, aunque ustedes no lo crean, en Argentina fue conocido en 1967, o sea, hace muchos años, hace más de 50 años. La revista Jauja, dirigida por el padre Leonardo Castellani, le hizo una recensión y era vendida en Buenos Aires. Por ejemplo, en la librería Huemul, que quienes conozcan la capital federal, saben que esa librería queda en la avenida Santa Fe al 2200. Es decir, le estoy diciendo un libro que podríamos haber conocido hace décadas y que quizás alguno de ustedes lo está conociendo ahora. La psicopolítica no es otra cosa que el lavado del cerebro masivo. Opera mediante las falacias y sofismas. Una argumentación, están las argumentaciones correctas, legítimas, y las falacias y sofismas, es decir, aquellas argumentaciones que tienen apariencia de verdad, pero que en realidad son falsas. ¿Qué se puede leer en el manual?
Dice, la psicopolítica es el arte y la ciencia de obtener y mantener un dominio sobre el pensamiento y las convicciones de los hombres, de los funcionarios, de los organismos y de las masas. Y dice, y de conquistar a las naciones enemigas por medio del tratamiento mental. Otra frase, producir un máximo de caos en la cultura del enemigo es nuestro primer paso más importante. Producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. Despreciamos la cultura. Es la verdad. Todos recordamos ese chiste de Lelutier que habla de que el programa cultural era visto a las 3 de la mañana. Todos decimos, no, prefiero ver un entretenimiento, fútbol, espectáculos, en el mejor de los casos una película interesante. Despreciamos la cultura y así nos va. Por ahí somos un poco temerosos de invertir unos pesos en la cultura y no dudamos en invertirlo en zapatillas, en ropa, en comida, en viajes. Nuestro adversario invierte en la cultura. Nuestro adversario tiene clarísimo que la cultura es lo que le da la victoria. Producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. No dijo destruir la cultura, aunque obviamente la destruye, sino caos, confusión. Y vos confundís la cultura cuando confundís el lenguaje. Porque el lenguaje es el medio de comunicación. Y por eso es esto de todos y todes, la X. ¿Qué genera? Confusión. Y genera que ustedes no pueden hablar con la gente que piensa así. Porque si yo te escribo una carta y está llena de X, vos ya ni la lees. Sí, por favor, escribíla de nuevo o ni me hables. Pero están rompiendo relaciones entre ustedes y sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, sus amigos, sus conocidos, los amigos de tu hijo. Que por ahí tu hijo no, pero vos ya sabés que, mirá, este pedido escribe así, es raro. Nos están incomunicando, nos están aislando. Producir un máximo de caos en la cultura del enemigo. Y nosotros despreciamos la cultura y decimos, no, una charla no, porque 1 hora y media, no, es mucho, no, prefiero otra cosa. O sea, nosotros mismos somos el problema, porque nosotros mismos no jerarquizamos el conocimiento. Ellos sí. Y miren quién está ganando. Otra frase del manual. Ustedes deben trabajar hasta que cada profesor de psicología, sin querer o sabiendo, enseñe solamente la doctrina comunista bajo la apariencia de psicología. Y fíjense, hoy bajo la apariencia de psicología, de sociología, se enseña la ideología de género. Hoy, la causa del aborto en muchos lugares se pretende que sea transversal. Vos estás hablando de cualquier otra cosa, estás hablando de turismo. Y tiene que haber alguna referencia tangencial al lenguaje de género, a la agenda de género. Como que algo tiene que haber. Gustave Le Bon, en su obra La psicología de las multitudes, dice: la mayoría de las revoluciones se han hecho cambiando el significado de las palabras, de lo cual ha resultado una confusión de ideas. Babel. La Babel moderna. En la Babel antigua, bíblica, había distintos idiomas y las mismas cosas se decían con distintas palabras. En la Babel moderna, las mismas palabras significan distintas cosas. Y dice Gustave Le Bon: una cantidad de gente repite sin pensar ciertas consignas premeditadas, o sea, pensadas por otros, sin darse cuenta de sus verdaderos alcances. Cuando una familia, uno de los dos hermanos abraza una ideología, al cabo de un breve tiempo parece hablar lenguajes diferentes. Esto impide la comunicación entre ellos. La confusión se agrava porque este cambio de significado de las palabras no es un hecho aislado, es un compromiso permanente, continuo. Una técnica empleada para dirigir a la persona. Y lo peor es que a medida que avanza este proceso, todo el idioma es confiscado y las palabras se transforman en cáscaras vacías, desprovistas de todo significado definido. Lo estamos viendo.
Ahora ya es todo es violencia, todo es acoso, todo es violación de los derechos humanos, todo es discriminación. O sea, uno ya no puede vivir prácticamente, porque cualquier cosa que hagas puede ofender potencialmente a alguien. O puede alguien decir que se siente potencialmente ofendido, aunque no sea verdad, y con eso amordazarte, taparte la boca. Está todo pensado para dejarnos atornillados en nuestras sillas, para dejarnos maniatados sin luchar. De nuevo, no es como la guerra frontal, es el caballo de Troya. Nos quieren vencer sin que estemos luchando. Y no han disparado un solo tiro. No han disparado un solo tiro. Están disparando las balas de la palabra. En definitiva, en la psicopolítica, en vez de usar el poder opresor, militar, directo, frontal, se usa el poder seductor. Y se consigue que los hombres se sometan por sí mismos a la dominación. Y el sometido no es consciente de este sometimiento, y la eficacia de este sometimiento radica en que el individuo se cree libre. Porque si vos hablás con estas personas, vos sos el esclavo. Vos que estás dentro de un paradigma tradicional, sos el que no puede liberarse. Pero ellos se creen libres, autónomos, modernos, progresistas. Otro ejemplo. Teníamos el ejemplo dijimos, Arana, Araceli González, Tevez. Hay muchos más. Pero a mí me llamó, por ejemplo, la atención el ejemplo de Abel Albino. Abel Albino fue descuartizado en las redes sociales. Fue atacado brutalmente. La Fundación Conejo Albino salvó la vida de no uno, no dos, no 100, no 500, 17.000 niños. Sacó de la desnutrición a 17.000 niños. E incluso él recibió, por esto, un título honorífico del departamento de Guaymallén, Mendoza, hace unos años, por erradicar la desnutrición. Y luego de sus declaraciones, ese título le fue removido. O sea, no importaba lo que había hecho. Vos salvaste una vida, salvaste 10 vidas, salvaste 500 vidas, salvaste 17.000 vidas, no me importa. ¿Cuestionaste lo políticamente correcto? Marche preso. Están disciplinándolos a través del temor, del miedo. Porque no se lo refutó al Albino. No dijo, no, él no tiene razón por A, B, C, D, E, F, G. Fatality. Eso, porque de lo contrario vas a sufrir, te vamos a atacar, te van a mirar mal tus compañeros, tu novio, tu mamá, tus amigos. No te vamos a hacer sentir parte, vas a tener dificultades en tus estudios, no vas a conseguir trabajo, en definitiva no te vamos a querer. La tiranía juega con el deseo natural de todos, todos tenemos el deseo a ser queridos, a ser amados. Nadie quiere ser rechazado en el colegio, en el club. Entonces ellos aprovechan de eso y abusan de eso. La psicopolítica, como buen terrorismo mental que es, produce castración intelectual, genera un discurso blandengue, light. Ya no decimos que el aborto es un asesinato, decimos que es una tragedia. Incluso algunos providas. Tragedia, una tragedia es otra cosa. La tragedia es un tsunami, un terremoto. Una tragedia es la muerte de una joven, 22 años, con cáncer. Eso es una tragedia. El asesinato no es una tragedia, es una decisión voluntaria de alguien que eligió matar. No nos animamos a decir que es un tema, el aborto, un tema religioso,
Porque en algún lugar de nosotros, de nuestra cabeza, aceptamos que la gente viva de forma religiosa. Para que no nos acusen de violentos a los pro vida, perdemos el tiempo diciendo no estamos en contra de nadie. Tenemos miedo. Para que nos perdonen la vida luego de ofender a su majestad los abortistas, decimos que no, tenemos con los que están a favor del aborto, tenemos en común la educación sexual, nos disculpamos. Y cuando no queremos llevar las cosas hasta las últimas consecuencias, decimos no, tolerémonos mutuamente, ustedes enseñen eso, nosotros lo nuestro. El enemigo entonces, les voy a decir una cosa, huele el miedo, huele nuestro miedo, huele nuestro ablandamiento de discurso, se dan cuenta y crecen. Dicen, tiene miedo, sigo pegando, sigo golpeando. El enemigo respira aliviado cuando detecta el miedo. Tenemos miedo al qué dirán. Decimos que también esta batalla no es solamente una batalla contra algo, sino es una batalla contra alguien. Porque las flechas, las balas, no van solas al blanco. Van dirigidas por alguien, por el arquero, por el tirador. Entonces, no hay que imaginar que esta guerra es solo contra algo, que sí, por supuesto es contra una práctica, que sí, es contra una ideología, por supuesto que sí, pero también es contra alguien que está detrás de ese algo, porque las cosas no ocurren solas. Entonces tenemos gente desde el poder político, en todos los estamentos del poder político, oposición u oficialismo, da igual, porque los temas que los unen son más importantes que los temas que los dividen. En el poder judicial, Carlos Rosenkrantz, por ejemplo, juez de la Corte Suprema de la Nación. En el periodismo, Mariana Iglesias Clarín, Jorge Lanata, Mariana Carvajal, página 12, Luis Novarecio. En el campo de la cultura, y digo cultura entre comillas, Darío Zeta, Alberto Korblit, Lucrecia Martel, una cineasta de Salta, algunos abogados, como por ejemplo Andrés Gil Domínguez o Paula Vergalo. Es decir, todas estas personas han estudiado años, vienen años de estudiar, y a nosotros muchas veces decimos no quiero estudiar porque no tengo ganas. ¿Y cómo nos va a ir así? Si del otro lado hay un pensamiento, hay una disciplina, hay una racionalidad oscura, sí. Nocturna, sí. Perversa, sí. Pero hay una racionalidad y del otro lado la ejercitan. Y nosotros por ahí nos quedamos cómodos en 2 o 3 eslóganes que no nos llevan a ningún lado. Por falsos centros. El hombre, la mujer, la autodeterminación, la libertad. Ellos necesitan reemplazar la historia de la creación por la historia de la evolución. En la visión evolutiva, darwinista, atea, antiteísta, el hombre no es el fruto de una inteligencia, de una racionalidad divina, del amor de Dios. Es el fruto de una explosión, de un proceso ciego, azaroso, casual, llamado evolución de las especies. Pero si el hombre es el fruto caótico de un proceso ciego, que de un ser unicelular lo llevó a un ser un poquito más complejo, luego un reptil, luego un mamífero, luego un mono y finalmente al hombre, entonces no hay ordenador, no hay un orden natural, porque no hay un ordenador que es Dios. Por lo tanto, no tengo por qué respetar mis genitales, no hay una sacralidad de mi cuerpo, no hay algo establecido. Yo puedo hacer conmigo lo que quiera, porque no hay algo justo y algo injusto. Porque al fin y al cabo yo vengo de ¿qué? De una explosión. ¿Y a quién le importa una explosión? La moral se vuelve una convención arbitraria, la justicia se vuelve un equilibrio de fuerzas, y así nos va. Y así nos va. Por eso la ideología de género es inseparable de una visión caótica del universo. Por eso es que ellos solamente desprecian el orden científico. Y por eso podemos poner una biblioteca
de genética, de anatomía, de ciencia, diciendo que las cosas son así, que hay hombre y mujer, que el cromosoma que 2 más 2 son 4. Y podemos seguir diciendo eso, y a ellos no les importa, porque pasa por otro lado esta guerra. Pero tenemos que tener conciencia que estamos en una batalla superior. O el hombre es el fruto de un acto creador, inteligente, racional y amoroso, o es el fruto de un proceso ciego, una explosión. Es el Big Bang. Si a alguno le interesa, después podemos ver las preguntas, el tema de si el Big Bang es conciliable con la fe. Pero por lo menos, ninguno me va a negar que la visión atea del Big Bang es inconciliable con la fe. Porque según esta visión, el hombre no sale de la inteligencia, sino del caos, de una explosión. Y si sale del caos, ¿por qué va a haber un orden natural? ¿Por qué tendría yo que respetar ese orden natural? Todo es convención. En ese sentido, hay afirmaciones que son hermanas de esta visión evolutiva, no son idénticas, pero son convergentes. Dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo, en la línea de que yo me autoconstruyo a mí mismo. También es importante la influencia nefasta de Sigmund Freud, que está en el origen de todo el tema de la educación sexual. Porque ¿qué es lo que va a decir Freud? Nosotros creemos que la familia, la sociedad, es el fruto de la voluntad de Dios. Pero Freud dice, y por supuesto que ese primer hombre, esa primera mujer, Adán y Eva, eran, por supuesto, heterosexuales. Porque si Adán y Eva hubiesen sido homosexuales, no estaríamos acá, no habría nada. Si el primer hombre, llámenlo como quiera, no fuese heterosexual, ¿cómo llegamos acá? Medio difícil, ¿no? Pero Freud va a decir algo peor, va a decir que el hombre originalmente, y disculpen que hay niños acá o preadolescentes, dice que el hombre tiene una disposición original que es perversa y polimorfa. O sea que en su origen el hombre no es heterosexual, la mujer heterosexual, sino que todo da lo mismo. En su origen no había ni heterosexualidad ni monogamia. Y me voy a cuidar de usar algunas palabras en atención a los niños presentes. Pero si el hombre en su origen tenía una sexualidad anárquica, que eso en el fondo es lo que dice Freud, todas las convenciones que tenemos hoy de monogamia, matrimonio, fidelidad, heterosexualidad, son justamente arbitrarias. Por lo tanto, se pueden descascarar, se pueden quitar, se pueden remover de la cultura. Y eso es, en definitiva, la ideología de género. Y eso es, en definitiva, lo que va a llegar a nuestros niños, a nuestros hijos, con la educación sexual. Entonces, acá nos quieren cambiar la cabeza. Pero tenemos que saber qué es lo que estaban planteando, y quiénes, y cómo. Es esto. La tiranía, por último, es inseparable de la falsificación histórica. Y por eso dirige sus dardos contra su principal adversario, la doctrina de la Iglesia Católica. Y fíjense que digo doctrina y no jerarquía, porque la jerarquía de la Iglesia, salvo honrosas excepciones, que son pocas, la jerarquía de la Iglesia está callada, no combate la ideología de género, no ha combatido férreamente, directamente, frontalmente el aborto, que no empezó el año pasado. Son muchas las críticas que podríamos hacer a la jerarquía. A mí me da gracia cuando hablan del pedido de perdón de la Iglesia. ¿Saben qué? La Iglesia tendría que pedir perdón por no estar luchando contra el aborto más. Porque en cada parroquia debería haber charlas como esta. Y sin embargo en cada parroquia están por ahí haciendo actividades de otro tipo, absolutamente inútiles y banales. Por eso tenemos que pedir perdón. Se intenta destruir la doctrina de la Iglesia, que condena firmemente el aborto, que señala la homosexualidad como un desorden objetivo, más allá de la culpa
y con la posibilidad de la persona de restaurar, de reconducir su tendencia. Hay una falsificación histórica en torno a la Edad Media, la relación entre la fe y la ciencia, el caso Galileo Galilei, la conquista de América por parte de España. La tiranía también distorsiona la historia argentina. El primer gobierno de Mayo, el gobierno de Rosas, el surgimiento de la Constitución, los levantamientos contra la Constitución, los gobiernos argentinos, radicalismo, peronismo, años 70, militares, guerrilla, Malvinas. La tiranía distorsiona todo. Hay una relación entre ideología de género e historia, porque si nos cambia la historia, nos cambia la identidad. Y si yo hago que ustedes crean que su sexualidad es cambiante, también cambio su identidad. Los mismos que nos roban la historia nos quieren robar los hijos, nos quieren robar la realidad. Y eso tiene un nombre: el nuevo orden mundial. Para ir terminando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante tanto contenido y ante este panorama? Primero, entender que no hay acción eficaz sin formación previa. Puede haber acción, pero no eficaz. No sirve juntar mucha gente, sirve capacitar mucha gente. Hay que reinstalar las palabras verdaderas. Hay que reinstalar las palabras verdaderas y dejar de usar el lenguaje del enemigo, dejar de usar el código del enemigo. No podemos decir género cuando queramos decir sexo. No podemos decir derechos humanos cuando queramos decir derechos de la persona humana. Hay que invertir el patrimonio económico en este combate. Jerarquizar el conocimiento. El que no sabe no puede mandar. Hay que prepararse mental, psicológica y espiritualmente para este combate, para esta lucha que puede llegar a ser, y les aviso, puede llegar a ser física. Podría llegar a ser física. ¿No van a luchar por sus hijos? Físicamente estoy hablando. No hablo de una discusión con el director del colegio. Hablo de una lucha física. Hay que apoyar y difundir a los buenos escritores que comunican con fuerza, lucidez y que escriben inteligentemente. Voy a mencionar algunos. Algunos son amigos, otros son conocidos. Tomás González Pondal en San Luis. Eduardo Peralta en San Juan. Pablo Muñoz Iturrieta. Julieta Lardíez Misiones. Dante Urbina, apologista peruano, brillante, apologista y defensor de las verdades peruano. Vayan por favor a la página de Dante Urbina en internet. Apoyar los buenos canales de YouTube, porque en las redes sociales también hay una guerra pendiente. Neoreaccionario, por ejemplo, o Militar la Vida. Grupos como Farus en La Plata, Chaco por la Vida, La Plata por la Vida, el Centro de Estudios Nuestra Señora de Itatí en Corrientes. Hay muchos grupos. Trabajar para formar cuadros, militantes y no masas, no personas masificadas, sino militantes con capacidades propias y bien definidas. Perdamos el miedo a las etiquetas. Basta de temblar si nos dicen nazis. Basta de tener miedo a que nos digan fascistas, ultramontanos, intolerantes, cavernícolas. Que nos digan, basta de tener miedo a que nos digan medievales. Y cuando nos digan medievales, digámosle, no, soy más antiguo, soy del diluvio universal. Nos están matando con el miedo. Basta de perder valiosos minutos aclarando y aclarando frente a un adversario que no escucha nuestras aclaraciones. Hay que volver a la lectura y la escritura sin mediación de la pantalla del celular. No hay capacitación profunda sin el hábito de la conversación personal, la lectura y la escritura. Porque en la lectura y la escritura se ponen en juego más sentidos. Y cuantos más sentidos cooperen en un acto, más fijo queda la mente. Cuando yo leo algo en una pantalla, no uso el tacto. Entonces hay un sentido menos que no participa de ese acto de aprendizaje. Por eso, a mí me va a quedar mucho más si yo
trabajo, los papeles, si yo me tomo la molestia de escribir, de trabajar, de subrayar con colores, que simplemente leo una pantalla, no es que no me da la cabeza, es que obviamente involucro más sentidos acá y allá. Formemos grupos de amigos, auténticos núcleos de amistad, unidas en el deseo de batallar por la verdad. Y por último, busquemos la verdad y amémosla rabiosamente, con fuerza, porque los corazones de nuestros hermanos, de muchos hermanos argentinos, están fríos. Estos corazones fríos solamente pueden ser encendidos por corazones ardientes. Pidamos a Dios la gracia de que nos incendie el corazón con su poder. Muchas gracias a todos.